Así puedes identificar y evitar el cuello de botella en tu PC. El cuello de botella siempre ha sido nuestro gran enemigo cuando actualizábamos nuestro PC poco a poco. Es muy importante que tengamos un equipo equilibrado que tenga fuerza en todos sus componentes, no solo en unos pocos. Así que es muy importante conocer en qué consiste y cómo podemos solucionarlo. Seguramente todos hayáis visto lo que ocasiona un cuello de botella en un equipo desequilibrado. Las consecuencias de ello se suelen sufrir en los juegos, que son las aplicaciones que más recursos demandan de diversos componentes simultáneamente. Por lo que les explicaré qué es este fenómeno y las soluciones que existen. ¿Qué es un cuello de botella en el PC? Para empezar, si se preguntarán de dónde viene la expresión cuello de botella y cómo surgió, curiosamente, es un concepto que se puede ver en diversos ámbitos de la vida, como es un proceso productivo, una transferencia de datos o en la demografía de una población. Por ejemplo, en una empresa el cuello de botella supone que la actividad o fase de producción está siendo más lenta de lo normal, lo que se traduce en más costes. Sin embargo, estamos aquí para explicar qué es un cuello de botella en una PC. En el caso de nuestra PC, el cuello de botella surge cuando hay un componente que frena el rendimiento general del sistema porque sus especificaciones están descompensadas. Normalmente, los cuellos de botella se suelen originar porque la CPU ofrece un rendimiento bastante inferior que la GPU, o viceversa. Para que se hagan una idea, veremos este fenómeno de este tipo en un i3 combinado con una RTX 2070. Por ejemplo, la GPU por sí sola puede procesar una carga gráfica enorme, pero la CPU no puede seguirle el ritmo porque es de gama baja y no tiene las especificaciones técnicas acordes. De esta forma, estamos ante un equipo descompensado. Sin embargo, los cuellos de botella no solo se originan entre CPU y GPU, aunque son los dos componentes principales y la descompensación de uno de ellos causa mayor impacto en el sistema. Los otros dos componentes que más impacto tienen en el rendimiento final son la memoria RAM y los discos duros. Empezando por la primera, existen videojuegos muy exigentes que piden 16 GB de memoria RAM en sus especificaciones recomendadas. Si tenemos una CPU y un GPU pero nuestra RAM es de 8 GB, vaya a experimentar muchos tirones mientras juegas porque la RAM no es insuficiente. Estamos viendo que los discos duros son realmente importantes a la hora de leer muchos datos. Conforme pasa el tiempo, los videojuegos son más y más pesados, llegando a casi 100 GB por instalación. Obviamente, todos esos datos hay que leerlos cuando estamos jugando, por lo que necesitaremos una velocidad alta. Por ello, los HDD pueden ocasionar tirones derivados de un cuello de botella en ciertos juegos porque su velocidad de lectura no pasa de 140 MB por segundo. Esto nos obliga a tener que adquirir un SSD de gran capacidad porque necesitamos los 400-500 MB de lectura y los videojuegos cada vez ocupan más. ¿Cómo saber si tenemos cuello de botella? Existen varias formas de averiguar si nuestro PC presenta un cuello de botella. Conoceremos este hecho a través de síntomas o por otros medios, los cuales vamos a observar a continuación. Calculadora. En primer lugar, suelo recomendar una calculadora muy interesante que nos ilustra un porcentaje de cuello de botella en la relación con nuestro CPU y GPU. Esta calculadora te la dejaré el link en la descripción para que vayas a ver y chequear tus componentes a ver si tienes cuello de botella. Así nos permite hacernos una idea de lo que está compensando que nuestro equipo no esté equilibrado. Nosotros tenemos que seleccionar el procesador y la tarjeta gráfica tenemos. En el caso que hayáis hecho overclock en alguno de estos componentes, podéis dejarlo en constancia de ello haciendo clic en Access Settings. También podéis dejar de reflejado que tenéis varias GPUs. Cuando hayáis cumplido los datos, dale a calcular. La calculadora nos dará el resultado de cuello de botella en 1080p, 2K y 4K. Además, nos ofrecerán las distintas opciones que tenemos para actualizar nuestros componentes, como el rendimiento que nuestro equipo ofrecerá en algunos videojuegos más jugados. Problemas de experiencia en juegos. Los juegos son un test magnífico para comparar si nuestro PC tiene cuello de botella. Si te preguntas cómo saber si tienes cuello de botella mientras juegas, los síntomas más comunes suelen ser los siguientes. Tirones mientras juegas. Habitualmente duran un segundo más o menos, pero son bastante molestos. Embrutecen mucho la experiencia del juego y en multijugador pueden suponer la derrota irremediable. Carga de textura. Este problema origina que ciertas texturas pueden cargarse correctamente o tarden tiempo en cargarse normalmente. El problema tiene su origen en el disco duro mecánico, pero el procesador también tiene cierta culpa. En algunos casos pueden ser problemas de optimización del juego que se solucionen con actualizaciones. Bajos FPS. Algo que denota claramente que hay un problema es cuando tenemos menos FPS de los que tocaría. Esto se puede detectar buscando referencias en benchmarks de juegos en cuestión. Muchos usuarios comparten sus experiencias o bien podemos preguntar en foros como Reddit. También puede que lo notes con que no está dando el rendimiento esperado comparado con otros juegos similares. El administrador de tareas. Esta comprobación es mucho más útil cuando el cuello de botella es causado por el disco duro o la memoria RAM. Con el administrador de tareas podemos ver la carga que asumen los componentes CPU, GPU, memoria RAM y disco duro, lo que nos ayudará a detectar qué está fallando.
Nuestro consejo es que abras el juego o el programa que te da problemas de rendimiento y lo uses como siempre. Después de estar 5 o 10 minutos jugando o trabajando, abre el administrador de tareas, irás a la pestaña de proceso y observa las columnas de CPU, memoria y GPU. En caso que veas que la CPU al 90, preocúpate e intenta averiguar por qué ocurre esto. Si es la memoria RAM la que está alrededor de 90, se verá en rojo. Echa un vistazo a los procesos que más RAM están consumiendo para finalizarlo. Por último, si es el disco duro, averigua qué está haciendo que esté al 90%. Normalmente el disco duro se pone en 90% de forma temporal. No es una situación que veas de forma continua. ¿Cómo solucionar el cuello de botella? Lamentablemente, algunas de estas soluciones no les va a gustar porque implica invertir dinero. Dicho esto, puede que solo tengas que hacer algún ajuste que ayude a solucionar este cuello de botella. Como es obvio, dependiendo del componente que esté causando el cuello de botella, la solución será distinta. CPU. Como habrás supuesto, la CPU puede causar un cuello de botella por distintas razones. Por tanto, lo lógico es darle una solución por cada motivo. Se puede resumir en que hay causas muy bien detectadas que pueden ofrecer problemas y que son las que les voy a enumerar a continuación. Problema de thermal throttling. Se puede corregir fácilmente bien en el interior de la caja, incluidos los componentes, y cambiar la pasta térmica de CPU. Después de monitorizar la temperatura de funcionamiento para ver si el problema persiste, si sigue a una temperatura más alta de lo normal. Debes de verificar que los ventiladores funcionen correctamente o que el disipador es suficiente para el procesador instalado. Si tienes una refrigeración líquida, el problema de temperatura en las refrigeraciones líquidas, como todo en uno, viene dado por el líquido. Dicho líquido se va evaporando poco a poco y al perder ese volumen de líquido pierde eficacia. La solución aquí pasa por cambiarla o romperla y rellenarla, ya que el 99% de esta no tiene una zona de llenado. Configuraciones gráficas. Uno de los problemas puede ser la configuración gráfica que tenemos establecida. Lo ideal es que realicemos algunos ajustes y baje la calidad de las sombras. Puedes también usar las herramientas de AMD y Nvidia para que ajusten la configuración y la adapten perfectamente a las capacidades de tu sistema. Procesos en segundo plano. Deberás abrir el administrador de tareas para ver si algún programa está generando carga en el procesador. No es raro que aplicaciones en segundo plano generen carga y afecten negativamente al rendimiento. Aumenta la resolución. Puede parecer una locura, pero existe la posibilidad de equilibrar la carga entre GPU y CPU si subimos la resolución del juego. La GPU tendrá más carga, lo que puede llegar a liberar de trabajo al procesador. Se han visto casos en los que esta solución ha ayudado, pero no tiene por qué ser siempre así. Actualizar el procesador. La última solución que puede darles es la compra de un procesador que no haga cuello de botella con la tarjeta gráfica. Esto suele implicar una inversión grande porque es posible que tengas que cambiar la placa base también. GPU. Por otro lado tenemos la tarjeta gráfica como otro de los grandes componentes que ocasionan este fenómeno. Como ocurre con la CPU, existen diferentes soluciones aparejadas a casos distintos. Menor rendimiento por thermal throttling. En el caso de las tarjetas gráficas es más complicado que se dé esta situación, pero monitorizar las temperaturas para asegurarnos la solución pasa por limpiar bien su disipador y programar los ventiladores para que estos giren a determinadas RPM, revoluciones por minuto. Cuando la GPU alcance cierta temperatura, lo podéis hacer con MSI Afterburner, por ejemplo. Realizar mantenimiento. Va lanzado al anterior punto, y es que de poco nos va a valer si la situación ya es extrema de por sí. Por lo tanto, lo mejor es un cambio de pasta térmica y una limpieza profunda de toda la GPU. Cuidado con esto, porque si seguimos teniendo garantía en la gráfica y la misma tiene una pegatina en los tornillos de anclaje principales de disipador, tocará romperlo para hacer lo dicho, lo que conlleva la pérdida de esta garantía. En tal caso solo podemos hacer una limpieza superficial sin desmontar el disipador, por lo que aconsejamos aire a presión, brochas y productos antiestáticos para hacerlo con seguridad. Bajar opciones gráficas. Las tarjetas gráficas soportan las tareas de renderizado, así que les recomiendo que bajen la resolución, efecto de movimiento desactivado o teselación, entre otros. Actualización. Lamentablemente es algo a lo que ninguno queremos llegar porque es un componente muy costoso. Sin embargo, suele plantearse como la mejor solución, siempre y cuando nuestra GPU esté haciendo un cuello de botella importante. En la mayoría de ocasiones, el cuello de botella de nuestro PC se solventa tras la actualización de los componentes que causan dicho fenómeno, aunque obviamente es algo que en la mayoría de los casos conlleva una inversión de dinero y no todo el mundo puede estar dispuesto a hacerlo. De todos modos, con la calculadora de cuello de botella que les he puesto al principio podrán hacerse una idea bastante exacta de lo que está sucediendo, y si ese porcentaje que les muestra es pequeño, entonces tampoco es algo que lo que debe preocuparte e invertir dinero para solventarlo. Obviamente, si aplicando todos los remedios que les he señalado en este video, no hay manera de que las cosas fluyan como quieres. Solo te queda la última desesperada opción de mejorar un componente, la memoria RAM, ampliándola por ejemplo,
o cambiarlo todo, renovando el equipo de arriba abajo para garantizarnos algunos años más trabajando o jugando sin estrés desde casa. Y sí, es la solución más sencilla que te puedo dar, pero menos recomendable, porque seguro que mirando en el lugar correcto encuentras el punto en el que el PC es incapaz de procesar toda la información a la velocidad que merecería. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Quisiera agradecerle por el apoyo que le han dado a mi canal. Ya somos 100 suscriptores y eso me motiva a seguir subiendo más videos. Muchas gracias a todos y feliz Navidad. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.